comenzamos ahora. Muy bien, el tema de ahora va a ser bastante sucinto, bastante corto, porque los especialistas dicen, según los especialistas, mencionan que una persona promedio no debe estar mucho tiempo sentado frente a la computadora, más allá de 25 o 30 minutos. Así que, si nosotros somos cuidadosos de la salud, pues vamos a entender, así que todas mis intervenciones no van a pasar de ese tiempo, sean miércoles o sean sábados. Muy bien, yo quisiera que abran en sus Biblias el libro de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 8. Yo me voy a apoyar en mi computadora porque voy a leer la Biblia de las Américas. Filipenses 4, 8. Y yo voy a leer la Biblia de las Américas. Por favor, pueden todos sus micrófonos silenciarlos. Sería muy bueno. Yo voy a leer los textos, ¿está bien? Ok, entonces el texto dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud en algo que merezca elogio, en esto meditad. Este texto es una joya de los escritos paulinos. Dentro de la literatura paulina, este texto es una joya realmente fantástica. Pero yo quisiera hablarles un poquito sobre la iglesia a quien Pablo dirige la carta. La iglesia de los filipenses pertenecía pues a la comunidad de Filipos, que es una comunidad griega allí en la antigua Macedonia. Ya tierra romana, pero de origen griego. Y Pablo más o menos por el año 50 había plantado una iglesia en Filipos. Y esta es la iglesia a quien Pablo le dirige la carta. Y Pablo se cree que plantó esa iglesia en el segundo viaje misionero. Para los que son estudiosos de la Biblia, deberían revisar los viajes de Pablo, los viajes misioneros, que tienen muchas cosas que enseñarnos, sus viajes misionales. Hay mucha aplicación a la misiología moderna. Sin embargo, sea como sea, Pablo envió una carta que le envía por el año 60-61. Muchos creen que estaba en Éfeso, otros creen que estaba en Roma, en su primera prisión. Pero no importa en dónde Pablo haya estado, lo importante es que Pablo la dirige con un objetivo específico. Y el versículo 7 que el hermano leyó hace unos minutos, es claro. Pablo está enviando una carta a los filipenses por muestra de gratitud. Y luego en Corintios, Pablo va a un poco confrontar a la iglesia de Corintios, porque una de las virtudes de Pablo, que Pablo era un apologista bárbaro. O sea, Pablo hacía defensa del evangelio. Era un tipo que no confrontaba, pero sí hacía defensa filosófica del evangelio. Como sea que haya sido, Pablo en el versículo 7 del capítulo 1 de Filipenses les agradece por haberlo sostenido cuando él estaba en Corintios. Y en 2 Corintios 7, no para leerlo, sino para registrarlo, lo pueden leer en su casa más tarde. En 2 Corintios 11, del 7 al 9, Pablo le va a confrontar a la iglesia de Corinto, que era la otra cara de la moneda de Filipenses. Les va a decir que él no les ha sido gravoso en lo económico, que es más, que otras iglesias fueron sacrificadas, hablando de Filipenses, que otras iglesias sostuvieron su ministerio en Corintios. La iglesia de Filipenses, en otras palabras, era la iglesia ideal de Pablo. Muchos creen que la iglesia de Filipenses es la iglesia consentida de Pablo. Era la iglesia de sus amores. Era el rebaño bastante querido por el apóstol, por las cosas lindas que hicieron por él, sobre todo en la manutención económica que ellos hicieron con el apóstol. Y la relación Pablo-Filipenses es una relación bastante interesante. Es una relación ideal de un pastor con su rebaño. Bueno, como ustedes están sin cámara, yo voy a mirar a mi cámara acá, a mi otro dispositivo para grabar bien el tema. Así que me van a perdonar si no los miro de frente a ustedes. Entonces, era la relación iglesia ideal. Era la relación iglesia ideal. Pero en Corintios, o la iglesia de los Corintios, era la otra cara de la moneda. Una iglesia rebelde, una iglesia indómina, una iglesia bastante egoísta e inclinada a algunas tendencias
que la comunidad secular de los corintios hacían, como el sacrificio y los cultos a Diana, que eran muy populares en el tiempo de los corintios. De paso, cuando Pablo en Corintios habla sobre que la mujer se deba abstener de pasar al púlpito, no está hablando de un tema sexista, ni de género, sino Pablo está diciendo que eviten pasar las mujeres al púlpito, porque en la comunidad griega de los corintios, las iglesias paganas eran lideradas por sacerdotisas. Y él no quería pues que la iglesia naciente se confundiera con las iglesias paganas. Esa es la explicación al respecto. Sea como sea, Pablo pues tiene una iglesia amante. Y ese acto de sostenerlo en Corintios de los filipenses emula que Pablo envíe una carta pastoral a los hermanos en Filipos. Y más o menos va a hablar de muchas cosas, del amor fraternal, de la unidad. Y Pablo en el capítulo 4, que es el que nos interesa ahora, va a presentar algo que los psicólogos deberían tener como parte de su terapia. Y el texto nuevamente dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo merece elogio, en esto meditad. Estoy usando la Biblia de las Américas. Si me permiten compartirles mi pantalla, dicen que ningún predicador comparte sus bosquejos en público, porque es como que un mago pues demostrara lo que hay dentro de su chistera. Ok, me dicen si ven mi pantalla, ¿verdad? La ven. Ok. Entonces aquí el texto de Filipenses 4:8, yo lo he dividido así para una mejor comprensión. Y el tema lo he titulado Valores, virtudes reflexivos para una iglesia saludable. Es decir, Pablo le pone la vara a la iglesia de Filipenses. Aunque es bastante completa, le vuelve a poner una vara moral, ética, espiritual. Y yo creo que Pablo nos hace bien recordar ahora nosotros como iglesia del siglo XXI este estándar de lo que significa una iglesia saludable y cuáles son los valores y virtudes que una iglesia saludable debería tener. Así que es claro que la carta no es personal, es una carta colectiva a los hermanos o cristianos de Filipos. Y yo he dividido mi texto bíblico, he hecho un poco de estructura de texto y lo he dividido así. Miren ustedes. Entonces el texto que he leído lo he puesto todos los valores y virtudes de mi lado izquierdo, y con respecto a los sujetos, que son las personas a quienes la carta se dirige, lo he puesto a mi lado derecho con un sombrío verde. Y en medio he puesto otra cuestión que habla sobre la virtud. Entonces lo que he hecho es dividir el texto lo he desglosado y lo he dividido para analizarlo mejor. Así que vean las virtudes que Pablo va a resaltar a la comunidad de Filipenses. Son 6 virtudes. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Muy bien. Todo lo verdadero. Y si ustedes ven aquí a su derecha, allí yo he escrito algunos comentarios que hablan sobre la verdad. Jesús dijo que Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y Pilato, hermanos, Pilato tropezó con este concepto. Con esta virtud del Evangelio, Pilato tropezó. En la conversación íntima que él tiene con Cristo, Pilato pues pregunta asiduamente qué es la verdad. Y ese tropiezo con el concepto de la verdad, a Pilato lo dejó bastante mal ubicado en cuanto a términos de salvación. Así que, hermanos, una virtud, una cualidad reflexiva para la iglesia de nuestros días, es la verdad. Cuando nosotros hablamos de reflexión, hablamos de educación. ¿Por qué países como Finlandia mantienen el estándar más alto de educación en el mundo? Porque se dieron cuenta que la educación tradicional era una educación sin mucho fin, sin mucho uso.
Una educación mecánica, una educación conductista, memorista, ha provocado una sociedad como la que tenemos. Sin embargo, ellos comenzaron a ver que la reflexión en la educación era importante. Es decir, que todo lo que la teoría se enseña en el aula debe servir en la práctica. Entonces, para Pablo es importante que la religión tenga práctica. Lo más difícil de una filosofía es vivir la filosofía. Entonces, para Pablo es importante que la iglesia de Filipos pueda tener la verdad como una virtud. Y reflexionar, porque la versión que he leído dice, en esto meditad. En la meditación de la iglesia, la meditación que la iglesia debe hacer como grupo y como individuos, debe ser en base a la verdad. Hoy en día nosotros como cristianos vivimos un sesgo muy grande. Por ejemplo, ahora en el tiempo de pandemia estamos todos emocionados con las profecías, y eso está muy bien. En algún momento les pongo un seminario de profecía. Pero estamos muy entusiasmados con las profecías. Pero dejamos de la esencia de la religión, que es la moral, que es la decencia. Hay mucha gente pues que llama profecía, pero no dice la verdad. Mentir es parte del vocablo, mentir es parte del estilo. Y Pablo está hablando de la verdad. Y Jesús dijo que la verdad nos haría libre. Todo lo que es digno. Wow, todo lo que es digno. Miren ustedes. Yo aquí vi que en mi computadora he visto que una cualidad, o sea, la definición de digno es lo siguiente. Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degraden. Me parece bárbaro que la dignidad tiene que ver con el respeto. Con el respeto, la dignidad tiene que ver con el respeto a uno mismo y a las personas. Es muy fácil pues a la gente faltarle el respeto, y según los psicólogos dicen que las personas que son muy tendientes a faltar el respeto a las personas son personas con muy baja autoestima, que con el acto de grotesco o grosero de faltar el respeto, lo que evidencia prácticamente que tiene un tema de autoestima. Muy bien. No sé si el máster puede silenciar los micrófonos de los hermanos que están hablando. Gracias. Entonces, les decía que la dignidad tiene que ver con eso, con respeto. Mi respeto termina donde comienza su libertad. Y mi libertad termina donde comienza su respeto. No hay nada que yo tenga ni que consiga que me habilite para faltar el respeto a una persona. Yo creo que las formas de relaciones matrimoniales tienen que ver con respeto. Cuando una pareja perdió el respeto por la otra, entre ellos, perdieron el respeto, el esposo con la esposa o viceversa, en ese momento la relación está en caída libre. Porque ya si no hay respeto, hay maltrato psicológico, maltrato verbal, maltrato económico, sexual, físico. Entonces eso se traduce en mucho violencia física que puede tener femicidio. Sea como sea, la dignidad tiene que ver con respeto. El dinero no lo es todo. Los títulos no son todo. La posición no es todo. Si yo tengo $1 más que mi vecino, no quiere decir que me habilite eso para faltarle el respeto o viceversa. Son virtudes que Pablo está exaltando de la iglesia. O sea, es una iglesia ideal, pero le falta esto. Para Pablo, él considera que esto es importante que la iglesia tenga. Así que el tercer valor o virtud es justicia. Y en mi comentario que he hecho acá, en el tercer comentario a la derecha, dice que la justicia es un eje transversal del reino de los cielos. La justicia, hermanos, es un eje transversal del reino de los cielos. Mateo 5:6. Los que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Nosotros es posible que estemos dentro de la línea más cercana al grupo de los fariseos. Los fariseos pues oprimían al pueblo, sin embargo presumían de administrar la religión judía.
No existe religión cuando no hay justicia social. No existe. No existe religión cuando no hay justicia social. Yo recuerdo que cuando yo era más joven, pues cuando tenía unos 27 años y comenzaba el ministerio, a medianoche me llamó una hermana que el esposo le había golpeado con un puño en la boca. Y el esposo era un gran líder de la iglesia, por no decir el principal, o uno de los principales. Yo tuve que ir a hablar con él a la medianoche. Y yo recuerdo que no fue nada agradable hablar con él, confrontar su acto de violencia. Así que yo no podía pararme el sábado en el púlpito sin haber hecho justicia a la hermana que pedía ayuda porque el marido le había golpeado, le había partido el labio inferior. Sea como sea, hermanos, la justicia es un eje transversal del reino de los cielos. Cuando nos hacemos la vista gorda, somos tan injustos como el que inflige injusticia. Así que la justicia es un eje transversal y es una propuesta del sermón del monte. Entre las propuestas del reino de los cielos para capturar adeptos al reino de los cielos, entre las propuestas de Cristo, la sed de justicia, que era algo elemental y evidente en el pueblo de Israel, en el pueblo judío en aquel tiempo, Jesús la puso como un eje transversal del reino de los cielos. Así que, hermanos, hay que estar muy amigos de la justicia, muy amigos de la verdad, de la verticalidad, no del legalismo. El legalismo lo que hace es aniquilar la inteligencia. Usted puede ser un gran profesional, una persona sin ninguna educación formal, pero con un criterio bárbaro. Pero si usted abraza el legalismo, toda su inteligencia se anuló. ¿Por qué creen ustedes que dos pueblos brillantes como los musulmanes y los judíos tienen guerras centuriales y ahora en el mundo moderno de décadas? Dos pueblos que han sobrevivido. Hay pueblos que se han extinguido, como los filisteos. Se extinguieron, pero el pueblo judío y el pueblo árabe sobrevivió. Pueblos que pueden crear vacunas, bombas en días, cambiar el rumbo del mundo en días. ¿Por qué se matan todos los días en la Franja de Gaza? Porque pues ahí está la parte del sesgo religioso, del fanatismo. La parte del desarrollo es otra. La ciencia, la tecnología, la educación, el turismo que esos dos pueblos tienen. Del pueblo musulmán hay mucho que aprender. Del pueblo judío aprendemos todos los días de la Biblia. Sin embargo, hay una guerra sin cuartel. Porque el legalismo aniquila la inteligencia. Cuando yo hablo con alguien legalista, ya yo no puedo seguir conversando porque ya yo no sé cómo explicar. Entonces, cuando nosotros somos cristianos tendientes a la forma y olvidamos el fondo, las virtudes, la esencia, los valores, entonces caminamos muy cerca en la línea legalista. Y la línea legalista le ha hecho un daño bárbaro al adventismo. Un daño que todavía la iglesia no puede salir del mar del legalismo. Pero Pablo sigue diciendo todo lo puro. Ahora va a hablar de la pureza. Y aquí dice, y otra propuesta del sermón de la montaña es, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y Jesús hizo una analogía bárbara, magistral, entre los niños, el espíritu de los niños, el candor de un niño y los adultos. Y dijo, el que no se volviere como un niño, no puede ver el reino de los cielos. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo en esa entrevista bastante escondida que Nicodemo plantea, nocturna, él le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Es decir, tienes que volverte como un niño. Entonces, la pureza de corazón es la transparencia, es hablar sin falacias, es no ser asertivo. Los psicólogos dicen que las preguntas asertivas o las frases asertivas son lo bueno, pero a veces son manipulación. Y lo que el texto está diciendo aquí, que la pureza de corazón es importante. Jesús dijo que la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que nosotros tenemos que ser transparentes, hermanos. Eso no quiere decir que no sepamos el camino o el terreno que pisamos. Sin embargo, en la vida es triste caminar en el contexto de la diplomacia y dejar de mirar los ojos a las personas. Por eso es que yo anhelo volver a las iglesias, porque este tema de Zoom me está matando el cuello, porque he predicado toda la cuarentena.
y la espalda también. Aunque he cambiado de silla, pero sigo con molestias, porque es terrible. Y no puedo mirar a los ojos a los hermanos. Sea como sea, es mejor ser honesto. Un día visitaba mi casa un pastor y me decía, tú no me has escondido nada. No tengo por qué esconderte nada, querido. No tengo por qué esconderte nada. Aunque sé de lo que estamos hablando. Lo sé muy bien. Todo lo que es puro, todo lo amable. Wow, qué virtud más está en extinción. Esta virtud está en extinción como los leones en el mundo. La amabilidad. El WhatsApp, las redes sociales son una bendición, pero nos han hecho ser más informal que nadie. Mandamos un mensaje sin saludar a la persona. Buenos días. Oye, pues esto. Alguien te saluda y respondes con un dedo. La amabilidad, el respeto en la calle. Yo no he visto una población móvil, es decir, choferes más informales que la que estamos aquí viviendo. Donde no hay respeto, donde no hay caballerosidad. Generalmente en nuestros países hispanos así se conduce. En la ley del vivo, en la ley del sabido, en la ley del que está avispado. Pero la amabilidad es una virtud cristiana. Lo cortés no quita lo valiente, la amabilidad, por favor, el respeto, la consideración del otro como superior, eso dice Pablo. Cada uno tenga al otro como superior, le dice a los corintios. A mí me impresiona que esta lección Pablo no se la da a los corintios, porque ellos no están en capacidad de aprenderla, porque eran muy duros. Con Pablo, a Pablo lo despreciaron, es decir, hasta dudaron de la efectividad o de la autenticidad de su ministerio. Pero se la da ¿a quiénes? A los filipenses. Y yo digo, ¿por qué se la da a una iglesia que no tanto necesita y no se la da a los corintios que más la necesitaban? Y Jesús dijo, porque el que tiene más se le dará y el que tiene menos se le quitará. Así que, hermanos, Pablo tiene toda la intención de que la iglesia de Filipenses sea mucho más madura, mucho más completa, mucho más equilibrada. Así que, hermanos, si tenemos más se nos dará, más se nos dará. Si tenemos menos se nos dará, pero procuremos vivir la luz que tenemos y los conceptos que tenemos. Si usted no sabe mucha cosa, mucha profecía, mucha Biblia, no importa, pero viva lo poco que sepa. Lo poco que sepa, vívalo. La práctica es lo importante en la vida. La práctica. La amabilidad, un don maravilloso. Y miren lo que el texto dice aquí. Yo puse aquí una definición de amabilidad. Persona que se comporta con agrado. Alguien que es agradable, que es de buena conversación, que la gente no le huya a la conversación. Educación y afecto hacia los demás. Eso puede ser respaldado en Colosenses 3:12. Pablo habla de virtudes y incluye la amabilidad allí. Panal de miel son las palabras amables. Endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Proverbios 16:24. Palabras de miel son las palabras amables. La blanda respuesta aplaca la ira. Mis hermanos queridos, ¿por qué será que Pablo insiste que los filipenses, una iglesia generosa, una iglesia amante, dadivosa, tenga estas virtudes? ¿No será que el Señor nos está volviendo a la esencia? Estas virtudes son la esencia de la iglesia primitiva. Verdad, morían por la verdad, dignos, ponían al otro por encima de las necesidades del otro por encima de las propias, justo, repartían las cosas por equidad, puros, una religión pura, sin mancha. Se ejemplifica en el caballo blanco de Apocalipsis, la iglesia pura, amable. Juan y Pedro le dicen al hombre que recogía ofrendas en el templo de la Hermosa, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy. ¡Qué amabilidad! En el nombre de Jesús, levántate. ¿No será que la iglesia se ha vuelto una institución? No me refiero al sistema, sino a nosotros, al grupo, yo, mi esposa, mis hijos, sesgada la forma y olvidó la esencia. Amable. Yo le dije un día a mi madre, digo, cuando me case, ¿cómo sé que escojo a la mujer correcta? Aparte de ser bonita, guapa, simpática. Para que me salgan hijos bonitos, le digo. Me dice, hijo, mira, lo más importante de una mujer es cómo trata a sus padres. Si la mujer trata a sus padres bien, a sus hermanos, va a tratarte bien a ti. Porque si a los que de su casa nos trata mal, también, y así también con el hombre, lo mismo.
Entonces cuando yo fui a conocer a mi esposa, éramos novios, y yo fui a verla, una mujer alta, con un cabello que daba hasta la espalda. Wow, yo quedé impresionado con la atracción física de mi esposa. Éramos novios, la estaba conociendo. Pero cuando vi cómo trataba a su mamá, a su papá, a su hermana, yo dije, esta mujer es la que me va a tratar a mí con amor todos los días de mi vida. Y así ha sido, gracias a Dios. Así que la amabilidad es importante. No nos cuesta nada decir por favor, sonreír, ser agradable, pedir disculpas. Es muy importante. Y para terminar, honorable. Honorable. Wow, la palabra honorable me parece bastante interesante a mí aquí. Todo lo honorable, lo que es de honor. Dice, mira lo que dice esto. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Este texto está en Isaías. Honorable, o sea que la herencia que Dios le vuelve a dar a Israel, a Israel que vuelve, es una herencia por el honor. ¿Y en base a qué es el honor? A la decencia que Israel tiene de reconocer sus errores en el ministerio de Nehemías, Esdras y Ageo. Para Dios el honor nuestro no está en que nunca hemos pecado, sino en que hemos vuelto como el hijo pródigo. Cuando el padre le regresa el porte, el honor a su hijo, cuando regresa en la provincia lejana donde se fue el hijo no podía ser honorable, no podía ser honrado. Pero cuando es que el padre le regresa el honor al hijo, las zapatillas, el anillo, la vestidura, y mata al becerro y enciende la fiesta, es cuando el hijo regresa. Si estoy predicando en esta hora para alguien que ha dejado el evangelio, ha dejado la fe, no importa de qué iglesia seas, no importa qué religión tengas, me estás escuchando por Facebook, por YouTube, por la radio, por WhatsApp, te mandó este mensaje a alguien, déjame decirte que tu honor, has perdido tu honor. Hay gente que dice, pastor, perdí mi honor, perdí mi respeto, mi autoestima. Bueno, eso lo vas a recuperar el día que tú regreses a Cristo. Y por el camino que te fuiste es el camino de regreso. Da un paso para atrás y vas a ver a Cristo. Y cuando tú regresas a los brazos del Padre, el Padre te va a devolver el honor. El Padre te va a devolver la gracia, la honra. Porque Él honra a quienes lo honran. Y la manera más grande de honrar a Dios es viniendo a Él y reconociendo que hemos pecado, que no hemos apartado. Y además este mensaje también es para los líderes de iglesia. Líderes religiosos que me escuchan a través de redes sociales, de radio, de WhatsApp. Déjame decirte que es muy probable estar lejos de Dios dentro del liderazgo de la iglesia. Para pastores, líderes espirituales de comunidad. Puedes estar muy lejos de Dios, aún dentro del servicio que dices presentar. Y si vuelves a Dios, vas a honrar a Dios y Él te va a honrar. Si hay virtud alguna, virtud. Miren ustedes, virtud. Estoy terminando, me estoy llegando a mis 28 minutos, estoy terminando. Virtud alguna. Virtud dice, capacidad que tiene una cosa de producir determinado efecto positivo. Y aquí entramos en conceptos filosóficos. Capacidad que tiene una cosa, la esencia, de producir determinado efecto positivo. Jesús dijo, no puede dar el buen árbol malos frutos, ni el malo dar buenos frutos. La persona buena obra bien. La persona que tiene a Cristo en el corazón, que el evangelio funcionó o está funcionando, va a obrar bien, tiene virtud. Estas son virtudes. Pablo le quita el papel a la sorpresa. Todo esto que hemos leído son virtudes, valores que la iglesia de Filipos debe tener en el concepto de Pablo y también nosotros en el concepto de Dios. Así que, hermanos, esta virtud nos hace producir efectos positivos. ¿Por qué son amargos nuestros frutos? ¿Por qué son amargos nuestros frutos? Porque la esencia, las virtudes, los dones del Espíritu no están dando los frutos. Por eso que hay iglesias vacías, y no por la pandemia, ya están vacías hace tiempo las iglesias. Así que, hermanos míos, vamos a pedir a Dios que nos dé una esencia como la de Él. Que amemos como Él ama, que nos dé su espíritu para ver como Él veía. Pienso que yo necesito cada día ver a Cristo más. Cada día
necesito ver a Cristo más. Y dice, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, wow, vean ustedes, elogio, Jesús, miren ustedes cómo Jesús concentra o concerta o cómo Jesús asocia los elogios a personas. O sea, Jesús nunca elogió a nadie fuera de un contexto natural, ni a Juan el Bautista. Cuando los discípulos de Juan le preguntan al Señor, Señor, ¿eres tú el que ha de venir? Porque Juan pregunta eso, ¿o esperamos algún otro? Y Jesús comenzó a sanar. Y cuando se fueron ellos, el texto dijo, ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Les digo que no hay hombre más grande que Juan, nacido de mujer, y el más pequeño del cielo es más grande que él. Quiere decir que Jesús elogió a Juan después que se fueron los discípulos, porque Juan mostró falta de fe. Bienaventurado el que no tropiece en mí. Ahora, pero Jesús elogia a dos pecadores y son dos extranjeros. Y yo he citado aquí mi bosquejo, que lo he compartido ampliamente con ustedes. Jesús elogia la fe del centurión romano y le dice, ¿por qué le dice? Señor, no vayas a mi casa, no soy digno que entres a mi casa. Hay ídolos, hay cuestiones que tú no te vas a gustar porque eres judío, seguramente. No entres a mi casa, Señor, pero di una palabra y mi siervo sanará. Oh, Jesús dice, wow, el griego dice que Jesús exclama, grita, wow, dice, ni en Israel he hallado tanta fe. El segundo extranjero que Jesús elogia allí en público delante de las personas es la mujer sirofenicia, cuando él le dice, pero no es justo darle el pan a los perrillos, quitarle el pan a los hijos, darle a los perrillos. Y ella dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo, oh, mujer, no he hallado fe ni en Israel. Esa frase se repite en esas dos ocasiones. Les quiero decir que el elogio de Cristo tiene que ver con la fe. Cuando Cristo te exalta, cuando Cristo te pone en alto, en el trabajo, en la universidad, en la sociedad, en la iglesia, no hay que buscar protagonismo. Hay que tener fe. Cuando tú tienes fe, aunque te tiren 10 piedras encima, te hagan implosionar tu casa, no importa, porque Cristo te va a exaltar, porque vas a flotar con la boya de la fe. ¿Y cuántos dicen amén? Hermanos míos, amigos míos que me escuchan, que me ven, déjenme decirles lo siguiente, que los elogios de Cristo, cuando Cristo te exalta, es porque estás asociado a la fe, porque tu accionar está asociado a la fe. Y la fe es suficiente para justificarnos, para que encontremos justicia en Cristo y también para hacernos obrar. La fe nos salva y la fe nos hace obrar. En el concepto de fe no hay legalismo, no hay pantalla, hay esencia, hay virtudes, hay valores. Y entonces el texto dice, los que pueden ver, los que están aquí en el grupo de Zoom, por lo demás, hermanos, se conecta con lo verde abajo. En esto meditad. ¿En qué meditad? En lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable. Y el Señor te va a elogiar, te va a exaltar, porque Dios exalta a quienes los exalta y no lo hace con quienes no lo hacen. Hermanos míos, estamos llegando al final de esta presentación y para mí es un honor terrible, bárbaro, tremendo ser pastor de ustedes. Espero trabajar bien con ustedes, hacer mi mejor esfuerzo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para ayudar que esta iglesia crezca y recupere los años gloriosos que siempre tuvo. Que el Señor los bendiga grandemente. Déjenme orar. Y quisiera pues hacer un llamado en esta hora a las personas que me están escuchando vía redes sociales, vía radio. Quiero llamarlos a ser personas auténticas, no legalistas, auténticas, esencia auténtica. Y tener a Cristo en el corazón. Y tener la bondad, la justicia, el amor en el corazón. Yo no sé quién eres tú. ¿Has fallado? ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes culpable? ¿Éticamente no eres lo correcto? ¿No te puedes parar frente a tu hijo y decirle, y reprenderlo? ¿No puedes ver los ojos? ¿Hablas de honestidad y no eres honesto? ¿Falseas los precios?
hablas rectitud y mientes, hablas de amor y odias, no importa quién eres. No importa si tu esencia moral no es la suficiente, hoy puedes venir a Cristo. Y si vienes a Cristo, Él te va a dar su espíritu, su esencia. Y va a caminar contigo y te va a enseñar a ser verdadero, a ser justo, a ser puro, a ser honesto, a ser recto. Pero no legalista, sino transparente, auténtico. Yo prefiero bajarme la corbata que estar muriéndome de calor y fingiendo que estoy bien. ¿Quién eres tú? ¿Me escuchas? ¿Me ves? Ven a Cristo. Él tiene un plan para ti maravilloso. Y en unos pocos días, pocos años, vas a ver cómo estas virtudes que Pablo plantea a los filipenses van a ser tus virtudes. Porque, hermanos míos, amigos míos, no hay mayor herencia para los hijos que los valores que podamos darle. No hay mayor herencia para los hijos que los valores que podamos darle. Yo quiero, cuando yo me vaya, ya de 100 años, viejito, pero simpático, siempre simpático. Porque primero, muerto a que sencillo. Yo quiero que Abiel e Isabel, mis hijos, digan, mi padre era un hombre de verdad. Era un hombre de verdad, de palabra. No se vendía. A mí ni el Papa me puede comprar. Pierdan todas las aspiraciones. A mí ni el Papa me puede comprar. Prefiero caerme que vender mi verdad, mi moral, mi decencia para la gloria de Dios. Los amo mucho y los voy a amar desde el primer anciano hasta el último hermano. Son mis hermanos y a todos los voy a amar. A todos. Que Dios los bendiga. Cuídense. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Señor, quiero poner en tus manos a la iglesia que me escucha, a los amigos que me están escuchando por redes sociales, por radio, por repeticiones, porque el mensaje llegó por WhatsApp, de amigo a amigo, de familiar a familiar, para que los llames, los toques, Señor, y regresen a tus pies, Padre amado. Y entonces tú les vuelvas a dar autenticidad, autoestima, respeto propio, y toda ese vacío rancio que hay dentro de nosotros, tú lo transformes como olor agradable, Señor. Te amamos y venimos a ti nuevamente para que nos des lo que tú tienes, porque nadie nos puede dar lo que tú tienes. Entonces la paz de Dios estará con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.